Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast titulado Shots de Fe, en el que la misión principal siempre es hablarle a los creyentes y poder impulsar su fe un poco debido a las circunstancias de la vida, a las situaciones que pasan, a los contextos que vivimos. Siempre es necesario recordar y, y tener un empuje en nuestra fe. Y esta es la misión principal de este podcast y siempre me parece importante recordar lo que es un podcast para creyentes y obviamente se tocan temas para cualquier persona que lo quiera escuchar. Me pareció sumamente importante tocar un tema que está pasando y que parece que está creciendo. Es un tema que muchas veces olvidamos y a pesar de que tenemos nuestra fe puesta en Jesús, es fácil resbalar o tropezar debido a las circunstancias y las situaciones que pasan en el mundo. Ah, no es de gran sorpresa, o creo que me imagino que a nadie le toma por sorpresa todo lo que está pasando en el país. Y no solamente en el país, si vemos las noticias, todo lo que está pasando en el mundo, con los gobiernos, con la delincuencia, con la violencia en incremento, que todo está siendo más explícito ahora. Me parece siempre que es importante recordar en dónde está nuestra mirada, recordar dónde está o dónde debería de estar nuestra esperanza, ya que somos creyentes, ya que somos hijos de Dios, debemos de recordar que nuestra mirada debe de estar en lo eterno. Y eso es lo que quiero hablar hoy. Es un tema que la verdad no es tan agradable hablar sobre la realidad de las cosas, sobre lo que está pasando, sobre nuestra confianza distorsionada, eh, que está puesta en personas que al final del día nos van a fallar. Actualmente estamos viviendo mucho estos tiempos de incertidumbre, donde parece que lo único que reina es la maldad, la violencia, los crímenes, las malas noticias. Vivimos con un miedo constante hacia lo que va a venir en un futuro, lo que puede pasar en unos meses. Tenemos miedo en qué pueda pasar con nuestra economía, miedo con qué va a pasar con los gobernantes. Vivimos con un miedo constante y es algo humano que tenemos. Vivir con un miedo constante de perder el control de las situaciones. Vemos a naciones que están tambaleándose, no nomás en México. Vemos que hay líderes cayendo, no nomás en el gobierno, también dentro de nuestras iglesias. Vemos que están acabando con vidas de líderes. Vemos que están acabando con vida de personas inocentes. Vemos que hay movimientos sociales que prometen justicia, una respuesta, pero que al final del día terminan fracasando, como cada cosa. Cada vez que una persona se quiere levantar a organizar un movimiento que traiga justicia, que traiga libertad, parece que lo que ocasiona es un caos más grande dentro de la sociedad. Y hay una verdad que atraviesa todas estas cosas, atraviesa toda la historia. Y esa verdad y realidad que debemos de siempre tener en nuestra mente y en nuestro corazón es que Dios nunca, escucha bien esto, Dios nunca ha perdido el control de la historia. A Dios no le sorprende
las cosas que el pecado ha ocasionado. Porque todas estas cosas que estamos viviendo se debe a consecuencias del pecado que vive dentro de nosotros. La corrupción nace desde el pecado. El robar nace desde el pecado. Las injusticias nacen desde el pecado. Por eso ni los imperios, ni los ejércitos, ni toda la historia, ni las pandemias, ni los sistemas políticos, nada está fuera del control de Dios. Dios tiene el control de cada situación que acontece en el planeta y en la historia. Nada ni nadie puede mover su trono, ni al que está sentado en el trono. Y en medio de todo el ruido, en medio de todo el caos, podemos ver que la Biblia siempre nos habla y nos reconforta el corazón. Por eso hoy quiero enfocarme en que podamos ver un poco, en resumen, lo que es el libro de Daniel. El libro de Daniel no solo nos enseña acerca de escatología o las cosas que vendrán después, nos enseña algo y nos recuerda algo que es sumamente importante y poderoso. Y eso es que el reino de Dios no depende de los hombres. Dios está por encima de cualquier imperio, de cualquier historia, de cualquier gobierno, de cualquier movimiento que se levante. Dios está por encima de todo eso. Si vemos a Daniel, Daniel era un joven, quizá tenía entre 14 a 20 años, no lo sabemos, pero era un joven que no vivió un tiempo agradable, que no vivió un tiempo de estabilidad, sino que vivió uno de los peores momentos en su nación. Uno de los momentos en que Jerusalén prácticamente fue destruido por completo. Jerusalén quedó en ruinas. Probablemente a este joven, a Daniel, acabaron con la vida de sus padres. A este joven Daniel se lo llevaron preso a una ciudad que él desconocía, con un lenguaje que él desconocía. Y aún así, él fue fiel a Dios y puso a Dios por encima de todas las cosas y no puso su confianza en ningún líder político y siempre decidió poner a Dios más alto que cualquier cosa. Él permaneció fiel siempre a Dios. En un mundo que se derrumba, en un mundo que está de mal en peor, así como Daniel, deberíamos de decidir mantenernos firmes y poner nuestra mirada en Cristo. Y esa es la esperanza que hoy quiero compartir contigo. Que cuando aún todo el mundo está sacudiéndose, Dios sigue gobernando. Dios sigue orquestando todo lo que está pasando. Dios sigue en control de toda circunstancia que pasa en la vida, en la historia, en la política. Él tiene el control de todas las cosas. Vemos que Daniel fue llevado cautivo a Babilonia, un imperio construido con arrogancia, lejos de Dios, con un poder humano que no quería nada con Dios. Y ahí fue puesto Daniel, a esa nación desconocida y extraña, lejos de Dios, lejos de las creencias, de las leyes morales que él tenía. Y él fue ahí puesto físicamente. Pero
aunque él estuviera ahí puesto físicamente, su corazón y su mirada siempre estuvieron firmes y puestas en Dios. Me encanta ahí desde un principio, antes, antes de que vinieran y se lo llevaran cautivo, vemos pistas de que Daniel tenía ya una vida íntima con Dios. Él tenía una relación muy grande con Dios. Daniel 1:8 nos dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Con todo esto que vivió, con que se lo llevaron en contra de su voluntad, esto nos da a entender de que nosotros debemos de crear esta relación con Dios, de madurar esta relación con Dios, para que cuando lleguen los momentos difíciles podamos decidir y proponernos en nuestro corazón no contaminarnos con todo lo que hay a nuestro alrededor. Debemos estar preparados. Esta frase, el que él decidió y puso en su corazón, no contaminarse, es algo profundo. Porque aunque cambie todo lo que hay a nuestro alrededor, no deberíamos de cambiar nuestra relación con Dios, lo que pensamos de Dios y nuestra confianza en Dios. Daniel no solamente estuvo bajo el mando de Nabucodonosor, estuvo bajo el mando de otros 3 gobernantes. Y en cada etapa de este gobierno, Daniel le quedó claro que ninguno de ellos tenía el control por encima de Dios. En Daniel 2:21 nos dice que es Dios. Vamos a leer Daniel 2, vamos a empezar en el verso 20. Daniel 2:20 dice, tomó la palabra Daniel y dijo, bendito sea el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyas son la sabiduría y la fuerza. Él hace alternar los tiempos. O sea, Dios tiene el control de los tiempos y las circunstancias que pasan en el mundo. Dios es quien quita reyes, Dios es quien pone reyes, y luego dice que es quien da sabiduría a los sabios y conocimiento a todos los entendidos. Pero quiero que rescates esto, que Dios es quien quita reyes y quien pone reyes. Entonces te hago esta pregunta, ¿en quién vas a confiar? ¿En un rey terrenal, en un gobernante terrenal? ¿O en aquel que tiene el poder de quitarlos y ponerlos? Esto es un recordatorio que tenemos que tener día con día. Saber que los reinos suben, los reinos caen, los gobiernos suben, los gobiernos caen. Pero que hay alguien que nunca cambia y que Él tiene el poder por encima de todo poder terrenal. Él sobrepasa todo el poder terrenal, cualquier gobierno terrenal. Dios es mucho más grande que toda la historia, que todas las naciones. Él es poderoso y Él tiene el poder para quitar y para poner. Y Él sigue sentado en el trono. A veces creemos que el destino del mundo depende del próximo presidente, de algún partido político, un partido nuevo que nos promete cosas nuevas, o algún nuevo movimiento social que pueda surgir. Y la historia nos ha demostrado
que todos fallan. Podemos poner nuestra confianza en algún gobernante, en algún influencer, en algún político, pero tarde o temprano van a fallar. Por más bueno que pueda parecer la persona, si analizamos nuestra misma vida, sabremos que todos fallamos en algo. Pero que hay uno que nunca va a fallar y ese es Dios. Y Él sigue gobernando, Él sigue en control de todas las circunstancias. Daniel vivió bajo 4 gobiernos diferentes y se dio cuenta de algo, de que el único reino eterno es el reino de Dios. El único reino que vale la pena seguir es el reino de Dios. En el único reino que vale la pena invertir tu tiempo es en el reino de Dios. Y a veces se nos olvida, más cuando llegan los tiempos de elecciones. A mí, sinceramente, me frustra mucho ver a cristianos afanados. Una cosa es apoyar, pero afanarte por un partido político para que estén ahí solamente 3 años, 6 años. Usar tus recursos, usar tu tiempo, usar la sabiduría que Dios te ha dado como un regalo para un partido político. ¿En dónde está tu confianza? ¿Tu confianza está realmente en Dios o solamente está en un hombre? Y esto no es nada. Va a llegar el día donde aún incluso los escogidos van a ser engañados por un poder político que el anticristo mismo va a comandar, a gobernar. Incluso los escogidos van a ser engañados. Por eso debemos abrir los ojos, pedirle a Dios, al Espíritu Santo, rogarle de que abra nuestros ojos, que abra nuestro entendimiento en estas cosas, que no nos deje caer en este engaño. Es muy fácil olvidarse de Dios. Parece una locura, pero es tan sencillo dejar de confiar en Dios. A veces nos basta una serie televisiva, nos basta alguna noticia que nos afecte para olvidarnos de Dios. Pero cuando vemos la realidad de las cosas, cuando ponemos nuestra mirada en lo eterno, deberíamos de entender que Él está en control de lo bueno y de lo malo. Y eso choca con nuestros pensamientos, con nuestra sabiduría, con nuestra inteligencia. Y es lo mismo que le pasó a Nabucodonosor. Nabucodonosor tuvo un sueño donde él era una estatua gigante llena de oro, de plata, de materiales preciosos para lo terrenal. Pero había un mensaje claro en este sueño, que los reinos humanos parecen ser poderosos debido a su brillo, a sus seguidores, pero tarde o temprano caen. Y lo único que queda es el reino de Dios. Daniel 2:44 nos dice que el reino no le será dejado a otro pueblo, sino que es Dios quien desmenuza y consumirá a todos estos reinos
porque Él va a permanecer para siempre. Esta piedra que ve Nabucodonosor en su sueño cayendo sobre este imperio que parece tan poderoso, esta roca que cae del cielo es Cristo. El reino de Cristo no es algo político. El reino de Cristo es el reino de los cielos. Es algo eterno, una realidad que sobrepasa a nuestra realidad terrenal. Nabucodonosor era el emperador más temido de toda la tierra. Él tenía ejércitos masivos, tenía poder para destruir ciudades. Él decidía a quién dejar con vida y a quién quitársela. Pero a un día le bastó solamente un sueño que Dios le envió. Y ahí ves a este joven que perdió todo y aún así permaneció fiel con Dios. Un sueño dejó temblando al el rey más grande de ese contexto, pero ese sueño mismo que dejó temblando al rey hizo que la voz de Daniel fuera escuchada, que la gente empezara a ver al Dios que Daniel tenía. Y vemos a un Daniel, a un joven, hablando sin miedo. Al gobernante más grande de la tierra le dice, vas a caer, porque te has engrandecido a ti mismo. Si tú tienes autoridad, si tú tienes un liderazgo, si tú has sido presidente, si tú has sido un pastor, si tú has sido jefe de algún lugar, si tienes un negocio propio y eres injusto, si buscas tu propio beneficio, la Biblia te advierte que vas a caer. Quizá te sientes intocable, quizá te sientes invencible, quizás sientes que tienes una autoridad muy grande, pero eres una hormiguita en contra del gobierno de Dios. Somos nada cuando ponemos nuestra mirada en lo eterno. Y nosotros deberíamos de orar por esto. La Biblia nos manda que oremos por aquellos que nos gobiernan. Y sabemos que muchos de los que nos gobiernan son corruptos. ¿Por qué? Por el pecado. Así que deberíamos de orar por ellos para que Dios les hable, para que Dios cambie sus corazones, para que sean salvos, para que la gracia de Cristo los rescate y se puedan dar cuenta de los errores que están causando. Que Dios les quite ese egocentrismo, ese orgullo, el engrandecerse a ellos mismos. Porque a Dios le basta solamente una noche para cambiar a las personas. Dios puede cambiar a las personas en un instante. Y por eso debemos de orar por aquellos que nos gobiernan. Y la Biblia advierte a todos esos que gobiernan que si no se arrepienten, que si siguen viviendo sus vanas vidas, hay una condenación para ellos. Y no necesariamente solo para ellos, sino para todo aquel que no quiera confiar en este reino eterno. Todo aquel que no ponga su mirada en este reino que sobrepasa a lo terrenal. Vemos a Nabucodonosor que cae, su imperio cae por completo.
Y él que se creía Dios de su contexto, porque todos nos sentimos dioses de nuestro contexto, todos queremos tener el control de las cosas. Nabucodonosor terminó como un animal salvaje. Su mente se nubló por completo, su orgullo quedó en las ruinas, su poder desapareció, su imperio desapareció, hasta que levantó sus ojos al cielo y pudo ver. Uno de los pasajes más impactantes, uno de los versículos que más me impresionan a mí, no vienen de un hombre de Dios, vienen de un hombre que se sintió mucho más grande que Dios. Y vemos a Nabucodonosor haciendo una declaración muy impactante. Dice capítulo 4 en el verso 34. Mas al cabo del tiempo señalado, yo, Nabucodonosor, este emperador que se creía tan grande, alcé mis ojos al cielo y recobré la razón. Con todo lo que está pasando, cuando vemos cómo el país está cayendo a pedazos, cómo es más explícita la violencia, cuando vemos a personajes como Charlie Kirk, a personajes como Carlos Manso, a personajes que pensábamos que podían rescatarnos o redirigir el rumbo de nuestros países, cuando los vemos ya sin vida y queremos justicia y pensamos que eso era la solución, estamos mal. La única solución es venir como Nabucodonosor, humillados, poner nuestra mirada en el cielo. Alcé mis ojos al cielo y recobré la razón. Señor, ayúdanos a recobrar la razón. Ayúdanos a poder bendecirte a ti. Ayúdanos a poder alabarte a ti, a glorificarte a ti, al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las generaciones. ¿Cuánto necesitamos voltear nuestra mirada hacia el cielo para poder reconocer que el único rey que vale la pena seguir es a Jesús? Es poner nuestra confianza en Dios, porque su reino es sempiterno, algo que nunca termina. Comenzó un día y nunca tiene fin. Es un reino eterno, eso significa sempiterno, algo sin fin. Y su reino es por todas las edades. Vemos cómo Dios cambia el corazón de la persona más poderosa del mundo, que era Nabucodonosor. En un instante cambió su corazón. Y eso nos recuerda que ningún líder, por más corrupto que sea, o por más soberbio que sea, o por más sabio que sea, o por más inteligente que sea, nadie está fuera del alcance del poder de Dios. Jesús mismo declaró esto ante Pilato. Pilato también era el gobernante, súper gobernante de ese tiempo cuando Jesús estaba siendo condenado. Fue por Pilato. Y Pilato quiere negociar con él y le dice que negocie con él porque él le puede salvar la vida. Y Jesús le dice: no, Pilato, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada desde arriba. Los gobiernos en el mundo son nada comparado al gobierno sempiterno de Dios. Toda autoridad humana es prestada solamente.
no es para siempre, es algo temporal. Pilato, Faraón, Herodes, Nabucodonosor, cualquier gobernante que tú me puedas mencionar, todos fueron instrumentos del plan divino de Dios. Y esto no lo entendemos muchas veces, que cualquier cosa que pasa en el mundo, Dios tiene un plan con eso. Dios usa incluso la maldad para cumplir su propósito, que es sempiterno. Vemos en Éxodo 9:16 que él a Faraón, a este hombre malvado, le dice: a la verdad yo te he puesto, yo he endurecido este corazón de Faraón para mostrar mi poder. Dios no solamente usa personas justas que buscan de Él, también usa personas malvadas. Usa incluso la rebelión de los hombres para manifestar su gloria. Porque el trono de Dios no tiembla ante la maldad. Él gobierna por encima de la maldad también. Dios es más grande que todo. Cuando todo se sacude, parece que es el fin, pero para Dios no. Él tiene la película completa de todo lo que está pasando. Él sabe esta situación que está pasando ahorita, pero sabe el final y el propósito de las cosas. Es Dios quitado lo que se puede mover para mostrar lo que no se puede mover. Dios es quien quita todo aquello que se mueve y muestra todo aquello que no se mueve. En Ageo, capítulo 2, en el verso 6, nos dice que Dios va a hacer temblar, de aquí en un poco de tiempo más, es una profecía, que Dios va a hacer temblar no solamente la tierra, va a hacer temblar los cielos. El propósito de los sacudimientos que Dios permite no es destruirnos, sino mostrarnos que Él está bajo el control de cualquier circunstancia y quiere buscar nuestra purificación, nuestra transformación, que nuestra fe madure en Él. Dios sacude la tierra para que todo lo terrenal se caiga y que todo lo eterno permanezca. Hebreos 12:28 nos dice que nosotros hemos recibido un reino inconmovible, un reino que no se puede mover. Lo hemos recibido, somos parte de ese reino y por lo tanto tenemos que ser agradecidos, tener gratitud para con Dios. Eso está en Hebreos 12:28. En tiempos de crisis, Dios revela quién es el que gobierna realmente. Cuando pasó la pandemia, ¿qué pasó? Hubo una incertidumbre, un caos por todos lados. Y lo único que podíamos hacer es confiar en Dios. Nada nos pudo salvar de eso. Un virus puede acabar con toda la humanidad. Ahora imagínate cuánto más no puede hacer Dios. Él tiene el poder para poner y para quitar. Y ese gobernante es Cristo, es el Cordero, el mismo Cordero que dio su vida misma para tenerte a ti dentro de ese reino. Y te invita a que vivas bajo su reino, con tu mirada puesta en ese reino que es sempiterno. Por eso cuando veas que todo está cayéndose, que todo está colapsándose, que la economía va en decadencia, que todo se derrumba, las instituciones, los sistemas, cualquier cosa, no deberíamos entrar en pánico, aunque muchas veces lo hacemos.
Dios está separando poco a poco lo terrenal de lo eterno, lo temporal de lo eterno. Mientras el mundo teme, nosotros podemos confiar en Dios. Cuando todas estas cosas comiencen a suceder, Jesús lo dijo. Lucas 21:28 dice, cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza. ¿Qué hizo Nabucodonosor? Dice que él levantó su mirada al cielo y cobró la razón. Lucas 21:28 que nos dice, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, todo vaya de mal en peor, levanta tu mirada al cielo, así como hizo Nabucodonosor, para que puedas entrar en razón, porque tu redención, tu salvación está más cerca. Y esa es nuestra esperanza. No esperar algún político nuevo, ningún cambio político, sino esperar en ese regreso glorioso al reino que viene desde lo eterno, el reino mismo de Dios. Vemos, si seguimos analizando toda la historia de Daniel, que él vio el futuro de las cosas. Él vio cómo el Hijo del Hombre iba a recibir dominio eterno. Daniel nos habla de este personaje, el Hijo del Hombre. Este personaje sabemos que es Cristo. Daniel 7, en el capítulo 7, en el verso 13 y 14 nos dice, seguía yo mirando en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de muchos días y le hicieron acercarse delante de él. Entonces dice que a Cristo le dio dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino un reino que no será destruido jamás. Ese Hijo del Hombre es Jesús. Eso lo confirma Apocalipsis, el libro de Apocalipsis está conectado con Daniel. Jesucristo es el soberano de los reyes de toda la tierra. Él está por encima de todos los reyes de la tierra. Eso está en Apocalipsis capítulo 1 en el verso 5. Y me encanta que Jesús no va a regresar otra vez como un bebé. Ay, mira qué bonito el bebé. Lo ponen en Navidad. Mira el niño Jesús. No. Él no va siquiera ni pedir permiso. Él va a venir a quitar a todos los reinos y gobernar. Al final del día por fin va a levantarse un juez que sí va a ser justo. Un gobernante que sí va a ser justo. Y nadie podrá decirle nada porque su justicia será la palabra final. Lo que él diga, eso va a ser justo. Cuando él venga, toda rodilla se doblará frente a él, toda lengua confesará que él es el Señor. Y esta implicación, él es el Señor, significa que él es el Señor que gobierna por encima de todo, por encima de nuestras propias vidas. Al decir que él es el Señor, le estamos diciendo que él es nuestro amo, que somos a él a quien servimos. Isaías capítulo 2 en el verso 11 nos dice que en aquel día solamente Jehová será exaltado. En aquel día los imperios van a ser sacudidos, abatidos, los orgullosos van a caer, los montes, todo aquello que vemos tan grande será humillado,
porque Dios no compartirá su gloria con nadie. Él es el único digno, el único que merece gloria, adoración. Él merece que todos vengan ante Él y que le queramos servir. Por eso mientras esperamos, Él nos llama a vivir como ciudadanos de ese reino eterno, a vivir confiados en Él, en olvidarnos de la política, vivir sin temor, sabiendo que aunque este mundo está prácticamente perdido y podrido por el pecado, hay un reino incorruptible, hay un reino que es justo. Solamente tenemos que poner nuestra mirada allá en el cielo. Isaías 35 nos dice, fortalecer las manos cansadas. Muchas veces estamos cansados de tantas injusticias, de gobiernos que nos fallan, de personas que nos fallan. Y dice Isaías, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, vuestro Dios viene. ¿Te has sentido cansado por tantas cosas que están pasando? Pues Dios te promete algo y te da una esperanza, que Él va a venir un día, que toda esta injusticia va a acabar un día, que un día se levantará una voz justa, una voz verdadera, un reino justo, un gobierno justo. Jeremías también nos profetizó ese día. Jeremías 25:12 nos dice, cuando sean cumplidos estos años, yo castigaré a aquellos reyes. Nada se va a escapar del juicio divino. Por más poderosos que hayan sido aquí en la tierra, por más poderosos que hayan sido en tu contexto en el que estés, en tu pueblo, en tu barrio, en tu trabajo, en el país, en una nación, nada va a escapar del juicio de Dios. Cada imperio que se levanta en contra de Dios va a terminar cayendo bajo la justicia de Dios. Y ahí me encanta ver cómo Dios va a gobernar un día. Me gusta mucho lo que dice el Salmos capítulo 2. Es una visión que David tiene de este gobierno cuando Dios venga a gobernar y cómo se va a encontrar a las naciones. Y vemos que Dios, cuando el Mesías regrese, Dios se burlará de todos esos reyes. Se burlará de todos aquellos que siguen a esos reyes corruptos, que no quieren nada con Dios. Salmos 2. ¿Por qué se amotinan las gentes? Recuerden, David está teniendo aquí una visión, preguntándose algo que él está viendo. Y él está viendo esto y piensa, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos están pensando cosas vanas? Estoy viendo que se levantan los reyes de la tierra, los príncipes de la tierra, y conspiran juntamente, todos juntos, están en contra de Dios, en contra de Cristo. Están diciendo, ¿sabes qué? Ya desechémonos de estas ideas religiosas, de estas ligaduras, de estas reglas de Dios. Y quitémonos esta carga. Y cuando pasa eso, dice, el que mora en los cielos se reirá. Muchas veces pensamos que le podemos hacer algún daño a Dios, pero Dios se burla de cualquier acechanza que hay en su contra. Los reyes, vemos aquí en este pasaje, que hacen alianzas, declaran guerras, levantan leyes que van en contra de Dios, pero que no sean sus festejos indígenas, chamanes, ahí en los cargos de poder que hacen en México. Las celebraciones
con brujería, con imágenes de dioses paganos, porque eso sí lo aceptan, pero alguien habla de Dios y luego lo quieren censurar. Pero que no fueran esas tradiciones que ni siquiera saben de dónde vienen, porque así las aplauden, porque es patrimonio cultural de México, ¿no? Pero al momento que se habla de Dios, no, eso sí no va con nuestros principios. Luego quieren censurarlo. Pero aunque censuren a quien censuren, Dios un día se va a burlar de todos ellos. El trono de Dios no tiene ninguna oposición, no tiene censura, no puede ser censurado. Y nosotros como creyentes no nos podemos quedar callados ante esta realidad. Debemos de ser valientes como Daniel y decirle a esos gobernantes que van a caer si no se arrepienten. Es momento que despertemos, que salgamos a hablar estas verdades, que pasemos tiempos verdaderos con Dios para pedirle que nos guíe en nuestra manera de hablar, que nos guíe ante estos gobernantes, el que podemos orar por ellos para que sus ojos sean abiertos, así como fueron los ojos abiertos de Nabucodonosor, para que recobren la razón. Y quizás tú no seas un gobernante, pero te sientas como que no estás haciendo la voluntad de Dios. Pues te invito a que voltees tus ojos al cielo y puedas ver lo grande que Él es y lo pequeño que tú eres. Su reino es intocable. ¿Quién va a subir al cielo? Es muy tonto tirar balazos al cielo, ¿no? ¿Quién va a poder tocar ese trono si no solamente Cristo y aquel que está sentado en el trono? El reino de Dios le pertenece solamente a Él y Él nos invita a que seamos parte de ese reino. Podrán intentar derribar su nombre, podrán cambiar leyes, podrán censurar, podrán ridiculizar la palabra, pero su palabra va a permanecer para siempre. Va a permanecer para siempre. Mateo 10:28, Jesús nos dice: no teman a aquellos que matan el cuerpo, temed más bien a aquel que puede destruir el alma. Por más poder que tengas o por menos poder que tengas, solo hay uno que pone y que quita, solo hay uno que puede destruir el alma y ese es Dios. Pero nosotros vivimos en una generación que teme mucho más a los hombres que a Dios. Nos preocupamos muchas veces más por lo que digan en redes sociales, por noticias que hay ahí, por cosas que aparecen ahí. Y nos olvidamos de que Dios nos advirtió sobre todas estas cosas, que hay noticias desde hace 2000, 4000 años que están aquí, que están en este bendito libro. Llegará un día en que toda la arrogancia humana va a ser confrontada por la santidad del mayor rey. Cada uno va a tener su recompensa. Cada gobernante corrupto, cada pastor que abusó de su poder, cada jefe que abusó de su poder, cada líder que hizo abuso de autoridad, si no se arrepienten, tendrán su recompensa, y una recompensa justa, una recompensa que merezcas. Y ahí entramos todos, ¿eh?
padres injustos, hijos rebeldes, personas infieles. Todos entramos ahí. Pero Cristo nos invita a que seamos parte de ese reino al solo aceptar lo que Él hizo por nosotros, al solo voltear nuestra mirada al cielo y poder entrar en razón de que Él nos está invitando a ese reino eterno. Isaías 35 en el verso 4 dice, y he aquí que Jehová viene con retribución. Él vendrá y Él nos salvará. Hay una esperanza para todos estos que permanecen fieles para con Dios. Vemos que Daniel fue testigo de estos gobiernos que no hicieron nada bueno, que fue testigo de crisis, que fue testigo de guerras, que fue testigo de exilios. Y al final, Dios le dice algo a él. Y toma esto para ti también. Daniel capítulo 12, en el verso 13, Dios dice, mas tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Esa promesa que Dios le hizo a Daniel es nuestra promesa también. No importa cuánto se sacuda el mundo, hay una herencia esperándonos en el reino sempiterno de Dios. Así que te invito yo ahora a decidir en quién vas a confiar, frente a quién vas a temblar. ¿Vas a temblar y confiar en los poderes de la tierra? ¿O vas a confiar y temblar ante el Dios que tiene el poder sobre la vida y sobre la eternidad? ¿Vida eterna o condenación eterna? Cuando todo se sacude, los que conocen a Dios no se derrumban. Debemos de hacer que nuestro fundamento no esté aquí en la tierra, sino en la eternidad. Los reinos se caen, los tronos se derrumban, pero el reino de Cristo Jesús permanece para siempre. Por eso, mientras esperamos su regreso, vivamos como ciudadanos del reino incorruptible, un reino inmutable que no se puede mover. No pongamos nuestra esperanza en aquello que se mueve, sino en aquel que sostiene todas las cosas. Cristo no ha dejado el trono. Cristo no ha perdido el control. Y Cristo volverá y gobernará por los siglos de los siglos. Dios te bendiga.